Buenas tardes, amigos. Otra ocasión más en las que los saludamos aquí en Vendiendo Humo, tu servidor Freddy y Oscar. Y en esta ocasión te traemos el 11 de futbolistas que se encuentran libres. Realmente con estos futbolistas te armas un equipazo, un 11 que te traemos en esta ocasión con nombres muy, muy interesantes. Y pues nada, vamos a ver aquí nos encontramos en este 11. Hola, hola Freddy, amigos. Los saludo aquí su servidor Oscar. Como bien lo comentaba, son futbolistas que en algún momento llegaron a tener un muy buen nivel e incluso algunos a jugar en equipos de élite y mantenerse más que nada ahí arriba. ¿Con quién empezamos, Freddy? El primero de ellos es, pues empezamos por la portería, es Diego Alves, el para penaltis, este futbolista que fue multicampeón con Flamengo. Este futbolista debuta con el Atlético Mineiro, después de ahí emigra al Almería, donde le va muy bien realmente. De ahí pasa al Valencia. Ahí creo que fueron su época dorada en el fútbol europeo, fue donde mejor destacó, donde duró muchísimos años ahí en el conjunto de Valencia. Después pasa a Flamengo, donde ya todos conocemos la historia, multicampeón de liga, Copa Libertadores, y después de ahí, pues pierde la titularidad con el arquero Santos, empieza a tener una baja de fuego considerable y después de ahí va al Celta de Vigo libre. Esto ocurre este mismo año, en febrero, el 8 de febrero para ser exactos, lo llama el Celta de Vigo como agente libre para suplir a Agustín Marchesín, que se lesionó hasta el resto de la temporada. No se logra hacer de la titular Diego Alves, también sufre una lesión y a principios de abril se desvincula del equipo de Vigo. Este fue o es un arquerazo, 19 penaltis parados en la Liga Española, es un récord para este arquero brasileño. La verdad, en la selección nunca fue un constante. Este, tiene la particularidad de que coincidió en la selección brasileña en los tiempos de Julio César, o sea, realmente nunca le alcanzó para ser titular y a veces lo llamaban, a veces no. Con el Valencia fue donde más convocatorias recibe, pero pues nunca pasó nada con él y la selección brasileña. ¿Qué nos puedes comentar de Diego Alves, este gran arquero? O sea, Sí, como bien lo comentas, nunca se pudo consolidar en la selección brasileña, aunque cabe resaltar que cuando vivía su mejor momento con el Valencia sufre una gran lesión antes de aquel Mundial del 2014. Se decía que él era el portero a ser titular. Es una lesión fuerte. La verdad, nunca logra regresar a su nivel después de esa lesión con el Valencia. Después de ahí deambula y termina regresando a Sudamérica para ser parte fundamental de este Flamengo histórico. Pero bueno, vamos a continuar con el 11, Freddy. después de ahí hemos decidido poner a Mateo Musacchio, este central argentino, como lateral derecho, porque la verdad no encontramos algún lateral derecho libre que destacara, y en alguna ocasión llegó a jugar este futbolista ahí. Bueno, este futbolista que debuta en River, lo debuta Pasarela, después emigra a Europa al Villarreal B y después pasa al Villarreal, a la mayor del Villarreal, a la primera división española, donde tiene sus mejores años en Europa. Ahí dura un gran tiempo y le alcanzó hasta para ser convocado en alguna ocasión a la selección. Con el Villarreal llegaron inclusive a jugar Champions League. De ahí pasa con un gran nivel al Milan de los chinos, este Milan que compró refuerzos a diestra y siniestra que la verdad ninguno o pocos funcionaron de ese Milan. Y el último equipo que tuvo este futbolista argentino fue la Lazio en la temporada 2020-2021. Le recuerdo un partido desastroso de fase de grupos de Champions contra el Bayern Múnich, donde los golean, me parece, creo que era en Italia, y Musacchio tiene mucho que ver en dos de los goles, recuerdo. Mateo Musacchio, como seleccionado argentino,
estuvo en el Mundial Sub-17 de Corea en 2007 justamente. De esa generación realmente no destacaron muchos, los más sonados Musacchio, Toto Salvio y por ahí Guido Pizarro, que se encuentra jugando aquí en México. Eh, y luego de esto, para el campeonato sudamericano sub-20 de 2009 sufre una lesión Mateo Musacchio. Realmente es un futbolista que siempre sufrió las lesiones, solamente tiene 293 partidos en total jugados en su carrera. Con el Villarreal alcanzó la cifra de 189 partidos, es el club con el que más jugó. Y siempre sufrió de esto de las lesiones y eso le afectó en la selección. En mayo de 2011 fue convocado por Sergio Batista para la selección absoluta y se tronó, o sea, Musacchio. Para el septiembre de 2014, después del Mundial de Brasil, también fue convocado en esta ocasión por el Tata Martino. Estuvo una semana en la convocatoria y sufrió un desgarro, pues me imagino que en los entrenamientos. También fue convocado para la Copa América 2015, pero se lesionó con el Villarreal, fractura del peroné, con algún problema ahí también del tobillo, así que siempre fue muy mermado por las lesiones. El primer de los defensas centrales que vamos a incluir en este 11 va a ser Nikola Maximovic, este futbolista que conocemos que jugó en el Napoli recientemente. Empieza su carrera en Serbia con dos equipos realmente impronunciables, pero donde realmente los equipos europeos lo empezaron a poner el ojo fue en 2008 fue en 2012 con el Estrella Roja. De ahí brinca a Torino, donde hace muy buenas participaciones, defensa titular en la Serie A, de los mejores de aquellas campañas, y después brinca al Napoli. Por ahí estuvo un periodo cedido en la 2018 al Spartak de Moscú, y el último equipo en el que jugó fue el Genoa en 2022. Desciende el Genoa a la segunda categoría y muchos jugadores quedan libres, entre ellos Nikola Maximovic. De campeonatos tiene una Copa Italia y una Copa de Serbia con el Estrella Roja. ¿A quién más tenemos por ahí, Oscar? Sí, gracias, Freddy. Vamos a continuar con Eliaquim Mangala, este defensa alto, fuerte, moreno, que tiene doble nacionalidad, belga y francesa. Muchos lo recordaremos con el Manchester City, pero bueno, sus inicios fueron por allá de los años 2009, perdón, 2008, en el Standard de Lieja de Bélgica. Eh, Tuvo grandes actuaciones, destacadas actuaciones que le valieron ser llamado a selecciones menores de Francia para en 2011 dar un salto al Porto. Este Porto donde fue campeón, entre otras cosas, de la UEFA Europa League. Este equipo tenía pues recordaremos a Falcao, tenía Hulk y tenía James Rodríguez ahí en la delantera. Entonces es un equipo que por decirlo de alguna manera marcó una época, más que nada por el estado incontenible en el que estaba el Tigre Falcao. Bueno, en el 2011 de nuevo es un constante en las llamadas a selecciones menores de Francia, para después de ahí en 2014 dar el gran salto al Manchester City. Aquí en Manchester City lamentablemente nunca se pudo consolidar con un estilo de juego que ellos querían. Ya se empezaba a importar más por el trato del balón. Mangala nunca ha sido un defensa muy exquisito para ese tipo de cosas. En total, nunca se fue a hacer de un lugar titular. Peleaba con Clichy, peleaba con Company, peleaba con De Michelis, con Richards, creo que también estaba por ahí. Entonces, la tenía muy difícil y la terminó perdiendo esa batalla. Después de aquí del Manchester City, duró 2 años, como les comento, nunca se pudo hacer de la titularidad. Pasa a Valencia en calidad de préstamo, para regresar tan solo un año después. Después de ahí se va a préstamo al Everton. Regresa también a los 6 meses de haberse ido, de nuevo a Valencia, llega ahora pero en calidad de libre, donde en Valencia dura un año por ahí del 2021, para terminar sin equipo, llegar a San Etienne en 2022 y tan solo 6 meses después, es decir, en el mercado de verano del 2022,
se queda sin equipo de nuevo, ya que Saint Etienne descendió por ahí en la Ligue 1 de Francia. Entonces ya va a cumplir para un año sin título, un jugador que en su momento fue mundialista. Recordemos que fue parte de la plantilla de Francia en el Mundial de Brasil 2014. En el 2018 pues no le alcanzó para colarse, pero en el 2014, que era su mejor momento, sí pudo estar ahí en el país galo. Vámonos siguiendo por el lado izquierdo. Ahora vamos con Danny Rose, este futbolista inglés con doble nacionalidad jamaiquina también. Él empezó en el Leeds United allá por el 2007. En 2007 pasa a Tottenham para debutar en 2009, si mal no recuerdo. Y después de aquí fue un andar constante, la verdad, ya que jugó en Watford, después en Petersburg, después regresa a Tottenham, después pasa al Bristol, todos estos en calidad de préstamo. En Bristol regresa al Tottenham, de ahí a Sunderland, Sunderland regresa a Tottenham. Después pasa al Newcastle, otra vez en préstamo, regresa, hasta que se logra, perdón, después del Sunderland se logra afianzar en la titularidad del Tottenham, ganando pocos títulos, ya que el Tottenham nunca ha sido un equipo muy ganador. Entonces, Danny Rose se mantuvo en esa banda izquierda, eh, alrededor de 7 años, consiguiendo cosas interesantes, como ser llamado a algunos mundiales, ser un constante en la planilla de la selección inglesa. Y no solo eso, sino que en Tottenham, pues lo más destacado que se podría decir es aquella final de Champions que tuvo contra Liverpool en 2019. Hizo su debut internacional en 2016 y, como les comento, le alcanzó para jugar una Copa del Mundo y una Eurocopa, el buen Danny Rose, que se encuentra sin equipo desde septiembre del 2022, después de que quedara libre de Watford. Freddy. Después de ahí seguimos con Drinkwater, este futbolista que se presta mucho, mucho a memes, que es campeón de liga con el grandioso Leicester City. Este futbolista inglés es un canterano del Manchester United. Pocos sabían este dato o lo habían olvidado por completo. Realmente en el Man U nunca se asentó, jugó muy, muy poquitos partidos con esa casaca, estuvo cedido la mayor parte de su estadía en Man U. Primero lo cedieron al Huddersfield, después al Cardiff, después al Watford, al Barnsley de segunda división, y después, ya que termina el contrato con el Man U, recae a Leicester City, ya de ellos era la carta de Leicester City, y ahí dura alrededor de 5 años, donde consigue dos títulos importantísimos para el Leicester City: el ascenso, y posteriormente, una o dos temporadas después, si no mal recuerdo, el título con aquel grandioso Leicester City, que pues la alineación prácticamente la tenemos tatuada los amantes al fútbol. Era Casper Schmeichel, estaba Danny Simpson por derecha, estaba Wes Morgan, y a veces jugaba Robert Huth, este futbolista, no mal recuerdo si era alemán, que tenía cara como de uno de los personajes que salían en la película de los Hooligans. Por izquierda realmente jugaba Fuchs, el austriaco, que tenía muy buen pie. Y pues llegamos a la zona donde jugaba Drinkwater y Kanté, ese medio campo sensacional, Drinkwater siendo como el stopper, y Kanté pues con ese pressing que tenía impresionante, siempre jugando con un 4-4-2. A lo mejor visualmente unos pensaban que jugaba el pelotazo, pero realmente el Leicester City siempre contragolpeó muy, muy bien, con esos piques de Jamie Vardy a la espalda de los centrales, grandes, grandes extremos que tenían, como Riyad Mahrez y Albrighton. A veces en punta jugaba Jamie Vardy alternando con Okazaki la mayoría de las ocasiones.
Y pues nada, aquí es donde se terminan de consolidar muchos futbolistas. Recordemos que la mayoría de ellos salen de Leicester City. Se queda Vardy, se queda Michael, se queda por ahí un par más, pero la mayoría salió vendido y se terminó un poco desinflando este equipo o desarmando, posteriormente haciendo una renovación. De hecho, Drinkwater sale de este equipo y va al Chelsea, a un equipo grande realmente, y ahí pues realmente no le va tan bien. Consigue por ahí una FA Cup y una Europa League, pero pues nunca fue partícipe. Ahí en el Chelsea le pasó lo mismo que a Bakayoko y a muchos futbolistas de esa época, que los cedieron a muchos equipos. En este caso los ceden a Burnley, al Aston Villa, al Kasimpasa, y el último equipo que agarró siendo todavía parte del Chelsea fue el Reading de segunda división, en el que coincidió con Andy Carroll, que sigue jugando por ahí este gran delantero inglés. Y pues esto ocurrió en el Reading, jugó la temporada pasada todavía, esta temporada 22-23 no ha jugado realmente para ningún equipo, y desde entonces se encuentra libre este Danny Drinkwater. Después de ahí seguimos con Isco, Majisco, por ahí para la media cancha, este enganche o media punta que a todos nos maravilló con el Málaga, donde fue su irrupción. Él debuta con el Valencia B, con el segundo equipo del Valencia, y después de ahí pasa al Valencia, donde coincide con, si no mal recuerdo, con Juan Mata, por ahí un tiempo. Después de ahí da el brinco al Málaga, donde se arma este Euro Málaga, que logran tener una Champions League maravillosa con jugadores buenísimos como Joaquín, como Julio Baptista, Willy Caballero en la portería, de Michelis por ahí, y partidazos que nos regalaron como aquel partido contra el Borussia Dortmund. Después de ahí juega con el Real Madrid durante 9 años. Las últimas temporadas realmente ya no era el Isco que conocimos, porque llegó a ser de los mejores enganches del planeta, para ser sincero. Era una calidad tremenda. También recuerdo un partido en la selección española, donde le dan un baile totalmente a Italia gracias a Isco. Después de ahí del Madrid, para la 22-23 pasa al Valencia y lo terminan cortando por bajo rendimiento, mala forma física, nunca se terminó por asentar. En las últimas temporadas del Madrid eso es lo que le aquejaban, que Isco no corría, que Isco no estaba en buena forma física, y se notaba, o sea, era un futbolista completamente distinto. Después de ahí, por ahí en el mercado de enero, lo intenta, o más bien ya lo tenía cerrado el Unión Berlín, este equipo que jugó Europa League con, pues, de este equipo alemán que sorprendió con un estadio muy pequeño, y no pasa las pruebas físicas Isco, y entonces Sevilla fue su último equipo en activo. Continuando con ese tipo de jugadores y también con el Real Madrid, es decir, jugadores de buen pie, vamos con el buen James Rodríguez, este colombiano nacido en el 12 de julio de 1991 en Cúcuta, Colombia. Él debutó en 2006 con el Envigado FC de su país. Después en 2010 pasó al Banfield de Argentina, es el taladro de ahí del sur de Buenos Aires, donde sus buenas actuaciones y más que nada su trato al balón le valieron para en el mismo 2010 pasar en transferencia definitiva al Porto de Portugal, que ya sabemos que los equipos portugueses se especializan en contratar jugadores jóvenes para después revenderlos en una diferente cantidad. Y así fue. Contrató en 2010 a James por tan solo 7.35 millones de euros, para después en 2013 y las grandes actuaciones que tuvo James, le recuerdo, como ya lo comenté hace un rato, al lado de Hulk y del Tigre, obviamente va a ser más fácil. Para en 2013, recordemos que lo compra el Mónaco por 40 millones de euros. Recordemos ese Mónaco que, ¿cómo decirlo? No recuerdo muy bien quiénes eran los dueños, solo recuerdo que entró una gran inversión de dinero. Se esperaba que le peleara de tú a tú al PSG, pero bueno, en base a los años se ha ido desinflando. Tuvo una pequeña irrupción por ahí
del 2016-2017, pero fue más que nada por una camada de jugadores jóvenes, más que por el poder de la chequera. Aquí en Mónaco tuvo un gran año, no fue muy destacado a mi forma de ver las cosas, pero definitivamente el golpe grande fue el que dio en el Mundial en Brasil 2014, donde fue goleador del Mundial. Y no solo eso, sino que anotó el mejor gol del mundo, lo que hizo que el mejor gol del mundo, sí, o por lo menos de la competición, lo que hizo que el Real Madrid posara sus ojos sobre él para contratarlo por 75 millones de euros. Aquí en Real Madrid estuvo 3 años ganando distintos títulos, entre ellos un par de Champions, si mal no me equivoco. Pero algo parecido a lo de Isco, era un jugador que dejaba todo a la calidad y no mucho al trabajo físico o al trabajo de equipo. Entonces, si no te llamas Messi, si no te llamas Cristiano Ronaldo, si no te llamas Pelé o Maradona, pues es muy difícil. Y creo que Isco no estaba en esas instancias. Después pasa a Bayern Múnich, donde aquí de nuevo tiene un paso sin pena ni gloria. Por ahí él se quejaba del frío que hacía en Múnich y dice que por eso se fue. Para en 2020 llegar en calidad de libre al Everton, este Everton que intentó una pequeña reestructura, ahorita vemos que no funcionó bien, ya que está peleando por no descender. Este Everton con Carl Lewis, también, bueno, contrató a Isco, tenía a Ancelotti en el banquillo, entonces Bologne, entonces tenía un equipo por ahí interesante, Alan también lo contrataron, se me está yendo un atacante, la verdad ahorita no me acuerdo, pero sé que se me está yendo un atacante. Entonces, aquí en el Everton no lo hacen mal, es decir, logran, por ejemplo, ganarle un derby a Liverpool después de mucho tiempo, pero a fin de cuentas Everton se empieza a desmantelar e Isco recala en el Al Rayyan de Qatar en calidad por 8 millones de euros. En el Al Rayyan duró muy poco, después de ahí pasó a Grecia en un intento por regresar a Europa, en Olympiacos, donde hace no mucho tiempo decidieron acabar su tema contractual. Por ahí se dice eh, que, que fue porque el director técnico no lo puso a jugar en un partido contra Panathinaikos, donde perdieron 2-0 en el último clásico de aquel país. También se dice que al otro día no fue a entrenar. Cuando regresó a entrenar, se pidió que se disculpara con sus compañeros. Él no quiso y después de ahí ya simplemente se quebró totalmente la relación. Se decía que iba a llegar a Botafogo hasta esta semana que un directivo de Botafogo decidió dar un portazo y el directivo era Teddy Tajajono. El directivo este dijo que simplemente James los tiene esperando como novia de pueblo y ellos no son un equipo para eso. Entonces, un polémico James, mucha calidad, pero poco se ha visto en las canchas. Bueno, continuando con futbolistas de buen pie, vámonos con Ben Arfa, Hatem Ben Arfa. Este ya es un poco más grande, nacido el 7 de marzo de 1987 en Francia. Él comenzó su carrera en el Lyon, después debutó en el primer equipo en el 2004. De ahí se trasladó al otro Olympique, el de Marsella, donde le fue muy bien y fue de los mejores jugadores de la Liga. Luego de su etapa en Marsella, pasó por Inglaterra en distintos equipos, Newcastle, después al Hull City en préstamo, regresó al Nice de Francia, que fue donde repuntó su carrera. Recordemos aquel Nice que le peleó hasta el último momento al Paris Saint-Germain la liga. El Paris Saint-Germain se interesó en él y lo contrató. Y por último acabó en el Reims. Como les comento, ha mostrado habilidades técnicas destacadas y más que nada su regate, el mano a mano que tiene es increíble y la creatividad de campo que maneja es para destacar. En su momento fue reconocido como uno de los talentos más prometedores, no hay que olvidarlo de aquella Francia, pero el problema son algunas lesiones que ha tenido y la inconstancia que ha mostrado. Entre otros equipos, como les comento, su último equipo fue el Lille. Fue
finalizó en julio del 2022, es decir, tiene más de un año perdón, tiene un poquito más de 8 meses sin equipo el buen Benar. La verdad, tiene mucha calidad para mostrarse en ligas de menor nivel con 36 añitos, pues creo que todavía le queda algo en el tanque. Freddy. Sí, Ben Arfa realmente es uno de esos futbolistas que, pues de esa camada de franceses junto con, yo creo que Ribery el que más destacó, pero es de esa camada de con Ribery, de los maguitos que les llamaban los magos franceses, Ribery, Ben Arfa, Samir Nasri, esos futbolistas pues a lo mejor físicamente no tan poderosos, pero con el balón atado a los pies, magos de las calles de Francia, porque recordemos que antes los futbolistas venían de jugar fútbol calle, sobre todo ellos que tienen ascendencia como argelina, si no mal recuerdo, Ben Arfa, Narri también, no sé si marroquí o de que es musulmán. Entonces, no sé, Ben Arfa, lo último así destacable que le vi fue con el Niza, él la rompió totalmente ahí, en el Newcastle también, pero pues siempre fue un chico con polémicas, con... Sabemos que en el fútbol profesional a lo mejor antes sí te daba, pero hoy en día pues ya no te da para darte ese lujo de confiarte solamente al talento. En el Lille yo lo llegué a ver varios partidos y realmente se le veía la calidad, pero ya no es lo que llegó a hacer en algún momento y pues por eso no ha agarrado equipo. Ya tiene rato sin equipo, no sabemos si algún día llegue otra oportunidad. También lo recuerdo en el Valladolid, donde no le fue nada bien en los partidos que entraba. Lo contrata Ronaldo, que es el presidente, y pues vamos a ver si agarra un último tren o si decide retirarse como lo han hecho muchos magos franceses como Gourcuff, que era una promesa totalmente y terminó en eso solamente. Así es, nunca logró terminar de cuajar, vamos a decirlo, por toda la calidad que se esperaba. Continuando con futbolistas de buen pie, vámonos ahora con Quaresma, prácticamente el experto en pegarle de 3 dedos. Era una exquisitez verlo jugar al buen Ricardo Quaresma. Este futbolista que hay que decirlo que debutó por allá del 2001 en el Sporting de Lisboa, jugó un tiempo en el Barcelona, ya que lo compró Barcelona en el 2003, para tan solo un año después él tuviera que regresar al Porto de su mismo país por 6 millones de euros. Aquí en el Porto, la verdad es que no lo hizo mal. No, no recuerdo, no, les iba a decir que si estuvo en esa final de Champions donde la ganó con Murillo, pero no alcanzó a estar. En Porto duró 4 años aquí, donde se mantuvo, fue un constante de la selección portuguesa. Estoy casi seguro que fue parte de aquel equipo que fue segundo lugar en una increíble final contra Grecia, ahí en su casa, en la Eurocopa. Después del Porto pasa a Chelsea en 2009, donde la verdad es que en Chelsea no le va muy bien. Al final del préstamo del Porto termina yendo a Inter. Aquí en Inter se mantiene en buena forma. Forma parte vamos a decirle, del roster del Inter campeón de todo, para después recalar en Besiktas. Aquí en Besiktas tuvo diferentes etapas. Después de ahí pasa a los Emiratos Árabes Unidos, al Ali en cuestión de libre. Después regresa otra vez a Porto, otra vez libre. Aquí fue un Porto donde pudo tener buenas actuaciones en la Champions. Recuerdo una contra el Bayern Múnich con Jackson Martínez por ahí. Después en 2015 regresa a Besiktas, ahora en vendido. En este Besiktas bueno, tuvo una muy buena Champions, un Besiktas que fue cuando jugó con Talisca, jugó con otro delantero, un moreno que era holandés, ahorita se me ve el nombre, estaba también Tosun, estaba él, fueron primer lugar prácticamente arrasando con su, con su grupo, y ya después de ahí no les dio más que para octavos de final. La verdad, entraron en un problema financiero y se terminaron quedando los turcos.
Después de aquí de Beşiktaş pasa al Kasimpa de Turquía, perdón, al Kasimpasa, después de Kasimpasa pasa al Vitória Guimarães de ahí de Portugal, y en Vitória Guimarães se desvincula en julio del 2022, donde desde ahí no tiene equipo. Eh, Eso es lo que hay que comentar. Un futbolista de gran pie. eh, la Euro, fue parte fundamental de la Euro 2016 para ganarla aquella con gol de Eder contra Francia en el Stade de France. Entonces, es un futbolista que tiene triunfos importantes, pero parecido al caso de James. Parece que nunca terminó de explotar toda su calidad y los trazos largos que eran su especialidad, además de la gambeta en el 1-1. Freddy, aquí tenemos por ahí. Para cerrar, ahora sí que les armamos un 4-3-3. Ya les mencionamos a todos los demás, ya les mencionamos a los extremos, que ahí pusimos a Cuaresma y a Benarfa. Y en punta tuvimos un dilema realmente, porque realmente es donde hay más futbolistas que en algún momento fueron top prácticamente en la delantera. Pues les menciono las opciones que teníamos. Estábamos entre Alexandre Pato, Daniel Sturridge y Sebastián Jovinko. Y vamos a poner a Alexandre Pato por trayectoria con todo esto. Él empieza muy joven, a los 17 años en el Inter de Porto Alegre. Él, antes de estar en las inferiores del Inter, era futbolista desde los 5 años de fútbol sala, como lo son muchos brasileños. Sabemos que ahí agarras una técnica infernal. Prácticamente los brasileños nacen con el balón cosido al pie. Debuta ahí en el Inter de Porto Alegre, donde realmente le va muy bien en la temporada, en todo el año 2006 y 2007, pues eran sus primeros pasos realmente. 27 partidos y 12 goles anota ahí. Pues ahí en el Inter pega el salto realmente al Milan, después de ganar la Recopa Sudamericana con el Porto Alegre, que es uno de los títulos destacados. Brinca el Milan a su destino soñado, donde despunta tremendamente y pasa pasa de ser promesa brasileña a ser una promesa mundial. Era uno de los futbolistas que más emocionaba a todos por ahí del 2008, 2009, 2007. En el Milan juega de 2007 hasta la 2013, donde más destaca pues es en las primeras 4 temporadas, porque después empieza el calvario de las lesiones. En el Milan hace un total de 150 partidos, 63 goles y 20 asistencias. Realmente son números muy buenos, considerando que es su primera aventura europea y que es un fútbol tan duro como lo era o como lo es el calcio. Ahí coincide con grandes futbolistas como Kaká, como Ronaldinho, como Zlatan Ibrahimovic, paisanos como Thiago Silva, Robinho. Coincide todavía con lo último de Maldini, Gattuso, Inzaghi, y realmente de ellos aprendió muchísimo. Lamentablemente esto de las lesiones lo mermó totalmente. Yo recuerdo un golazo que le hace al Barcelona. Este era de los futbolistas que tenía una aceleración increíble y una conducción muy precisa, un gran futbolista. Esto ya para la 2011, 2012 y 2012-2013 es cuando juega. En esos 2 años jugó solamente 15 partidos, realmente muy poco. En el último año juega 4 partidos y termina yéndose en, en el mercado de enero al Corinthians. Ahí agarra un segundo aire, le va muy bien realmente en el primer año que estuvo. 57 partidos y 17 goles anota Alexandre Pato, como que quería repuntar. Recuerdo muy buenas jugadas, muy buenos highlights que me topé por ahí en internet de esta etapa. En ese entonces no era tan común poder ver fútbol brasileño, era algo complicado, a menos que fuera la Copa Libertadores, y aún así. En 2014 igual por las lesiones le toca jugar poco y nada, solamente 5 partidos, y después recae al Flamengo, no, al Sao Paulo, disculpen, en 2014. Juega ahí 2014 y 2015, donde realmente ahora sí repunta
antes de pegar otro salto a Europa que ahorita les contaré. Ahí en el Sao Paulo, si no mal recuerdo, inclusive llegó a jugar con Kaká un rato, llegó a jugar un rato con Ganso. Realmente se armó en algún momento una buena plantilla del Sao Paulo. Ahí juega pues esos 2 años. En el primer año 39 partidos, en el segundo ya juega 59. En total, en esos 2 años, hace la cantidad de 39 goles, son buenas cifras. Después de ahí pega el brinco al Chelsea en la 2015-2016, donde solo alcanza a jugar 2 partidos. Por ahí el entrenador en turno, Jupp Heynckes, le dijo que, o bueno, más bien manifestó con la prensa que no se encontraba bien físicamente Pato para una liga como lo es la Premier. En ese entonces el Chelsea llegó a contratar incluso a Falcao, si no mal recuerdo, tenía ahí sentados en la banca dos artilleros como lo eran Falcao y Alexandre Pato, o sea, realmente algo surreal. No dieron para la Premier, no dieron para el Chelsea. Después pasó algo similar con el Pipita Higuaín, aunque ya más de bajada. Después se va al Villarreal, donde realmente fue como que su segundo aire en Europa. Juega ahí 24 partidos, estaba empezando a meter goles, eh, y después se lo lleva el equipo chino Tianjin Huanjian, que fue cuando más estrellas emigraron a ese fútbol. Estuvo ahí 2 años, juega 59 partidos y 36 goles que hace, para después regresar al Sao Paulo. Ahí le va, pues, medianamente bien, pero realmente no mucho. O sea, yo recuerdo que la Libertadores que juega el Sao Paulo, donde se armó muy bien con Juanfran, con este Alexandre Pato, ¿quién más estaba por ahí? A lo mejor Igor Gómez, inclusive Dani Alves, si no mal recuerdo. No les va muy bien, creo que no pasan ni de fase de grupos. Dura ahí 2 años para emigrar al Orlando City, que fue su última aventura, antes de ser cortado pues ya para esta campaña. O sea, esta campaña fue la última, esta que pasó fue la última que jugó en la MLS, y desde entonces se encuentra libre. Siempre suena para equipos como el Monza, que es presidente o dueño Silvio Berlusconi, y el Cóndor Galliani, que lo tuvieron en Milan. Siempre suena para equipos italianos, siempre en algún momento después de la era Piatek sonaba para el Milan, pero no, nunca se concreta nada, y veremos si tiene alguna segunda oportunidad este Alexandre Pato. Y pues este ha sido el 11 titular. Por ahí tenemos, o nos da inclusive para poner alguna banca, ahí se los mencionaba, Daniel Sturridge, por ahí Sebastián Jovinko. Podríamos poner a Diego Perotti, este futbolista que jugó en la Roma, Halilovic, una de las perlas, que era tanto él como Martin Odegaard, eran las promesas más emocionantes del FIFA 15. Uno terminó por sí cumplirse, otro terminó por quedar sin equipo a los 25, 26 años, casi desahuciado, Halilovic. De estos, ¿quién te llama la atención, Oscar? De esos últimos de banca que dijiste, Jovinko, creo que los que estamos acá en México vimos muy buenas cosas, por lo menos en la Conca Champions, que es la Champions de aquí de la CONCACAF. Eh, Definitivamente le quedaba chiquita la liga, como en su momento fue Zlatan Ibrahimovic, y terminó pegando una vuelta mínimo para aquel lado, del otro lado del charco. Regresó, fue al Ali, ¿era? O al Hilal, perdón, donde formó un muy buen equipo, pero la verdad es que nunca retomó ese nivel que le vimos aquí con Toronto. Es decir, un futbolista con mucha calidad en los pies y un tiro libre de esos que ya no vemos en el mundo. Bueno, sin más que agregar, Freddy, amigos, creo que aquí termina otra edición de Vendiendo Humo. Por ahí, si nos ha faltado algún futbolista importante, incluso un lateral derecho que nos puedan recomendar, pues estaría muy bien que nos lo dejaran ahí en los comentarios. Por ahí compartan todos estos videos, y algún like que nos puedan regalar, pues como siempre se los comento, estaría genial. Freddy, gracias. Gracias, Oscar, nos vemos. Hasta luego.